Muy buenas amigos, soy T-Love y vamos a tener un pequeño video tutorial de cómo configurar tu Discord desde cero, es decir, sin tener una cuenta, sin tener nada. Primero que todo, nos vamos a la página principal de Discord, te vas al apartado que dice registrarse, pones tu correo electrónico, tu nombre de usuario, tu contraseña, la fecha de nacimiento. Ojo, dependiendo de la edad que tengas podrás acceder a algunos Discords o no, por si. Le das check al leído y acepto las condiciones, le das a continuar y listo. Entonces, cuando te creas la cuenta, te van a pedir confirmar la cuenta. Puede ser por modo de correo, verificando tu correo, o por teléfono. Eso. Si tienes una cuenta, te vas acá y la escribes, te logueas. Cuando te logueas, te va a salir esta advertencia de esta verificación de que no eres robot. Le das clic y listo. Se loguea. Esta es una cuenta nueva que me he creado de cero, sin nada. Y principalmente cuando quieres crear tu pequeño Discord, te vienes al apartado este, añadir un servidor. Si quieres unirte, le das aquí únete a un servidor y escribes el link que te manden para ese Discord. O directamente le das clic en el link y se te abre el Discord. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Entonces, vamos a crear. ¿Para qué lo quieres? Crear mi plantilla para un club, una comunidad, para mis amigos, de juegos, igual para mi comunidad, para mis amigos, para amigos, hablar entre amigos o un grupo de estudio, artistas y creadores, clubes y comunidad local. Por ejemplo, soy streamer y quisiera crearme una artista y creadora de acá y lo pones para tu comunidad. Entonces aquí le llamas de la forma que te gustaría llamarlo. Por ejemplo, mi canal se llama Pepito Pérez. Entonces, como va a ser de mi canal, porque soy un creador, mi Discord será Pepito Pérez, ¿vale? Le pongo la foto que a mí me guste y luego le doy a crear. Perfecto. Entonces, al momento de crearse se crea lo básico. Una sala de transmisión, un lugar de reunión, ¿vale? Ideas y opiniones, eventos general, anuncios y bienvenidas y reglas. Poco más, ¿vale? Todo esto está vacío, no hay ningún rol, no hay nada, ¿vale? Empecemos por invitar gente. El problema de esto, cuando le das directamente ahí e invitar gente, que este link expira en un día, ¿vale? Solo tiene un día de expirar. Entonces, ¿qué es lo que hace para generar un link que no expire? Le das aquí este check. Establecer este enlace para que nunca expire. Entonces te generan otro código, el cual lo copias y se lo mandas a tu amigo o lo publicas en cualquier lado. Y cualquier persona que acceda a ese link podrá añadirse a tu Discord cualquier día que él quiera. Esto es lo primero, lo más importante. Le ha pasado a mucha gente que al final no puede registrarse en el Discord de otro porque ha pasado más de un día y bueno, el link ha expirado. También puedes limitarlo un número máximo de usos, que expire después de no sé cuántos días. Otorgar membresía temporal. Cuando los miembros temporales se desconectan, se les expulsa automáticamente a menos que tenga un rol asignado. Mira, también puedes ponerlo por rol si te interesa. De momento lo dejamos como ya puse, que nunca expira, ya tengo el link, se lo envío a todos mis amigos, entonces mi amigo piensa entrar, ¿vale? Pero, tiro, ¿qué más podemos añadir? ¿Qué más podemos permitir? Mira, tú puedes crear un canal de texto y un canal de voz, principalmente, y decirle si es privado. Por ejemplo, tú estás probando un canal nuevo que vas a publicar para tu gente, entonces lo pones privado. Sorteos, imagínense que quiero crear un canal de sorteos, pero no lo quiero publicar aún porque tengo que prepararlo y tal y el otro. Entonces sorteo. Y aquí añades a los miembros. De momento no tenemos ningún rol, por eso no podemos añadir a nadie. Por eso le damos a omitir por ahora, vale. Que solo lo podemos ver nosotros, más nadie y poco más. Pero ahora empecemos con el hecho de los roles. Nos venimos aquí, ajuste de servidor, roles, y aquí empezamos. Everyone son todo el mundo excepto tú. Tú siempre puedes ver todo, puedes tocar todo porque al final es tu Discord y no tienes que tener un rol específico para ti. Entonces, empecemos. Roles. Creamos un nuevo rol. Se crea un nuevo rol de forma sencilla. Le ponemos el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, moderador, que es el típico. Moderador. Le ponemos el color que más nos guste. Podemos buscarlo aquí en los colores personalizados
o estos predefinidos que te dan por acá. Por ejemplo, lo quiero poner azulito. Perfecto. Mostrar a los miembros con roles separados. Esto lo puedes poner para ir diferenciando los roles. Que si moderador, que si suscriptor, que si seguidor. Lo que ustedes quieran crear, lo pueden poner con esta opción y entonces va a salir totalmente separado. Y así es más fácil de organizarse, porque imagínense, ¿quiénes son los moderadores? Entonces, si le pones esta opción, van a salir los moderadores aparte. Y dependiendo del orden donde pongas el rol. Es decir, yo ahora añado uno llamado seguidor, ¿vale? Y si subo este de seguidor a la primera, va a salir seguidor antes que moderador. Pero si queremos dejar como que moderador del primero para que la gente lo vea más fácil y poder preguntarle lo que quieran preguntarle, yo lo dejaría así, mi opinión. Igual puedes poner lo mismo, mira. Mostrar a los miembros con roles distintos. Ajá, permitir que cualquiera mencione este rol. Es decir, que cualquier persona del Discord pueda mencionar el rol de moderador. Por ejemplo, lo activas. Si eres un moderador, podrías dejarlo, así pueden los moderadores meter box y ese tipo de cosas. O no, ya depende de cada uno. Como aquí mismo te dice, otorga este permiso, resulta peligroso. Pero al final tú estás poniendo a alguien de moderador porque tienes una confianza. Por eso podrían darle perfectamente. Ver el registro de autoría es para llevar el registro. Es decir, cualquier cosa que haga el moderador va a salirte aquí, en este apartado de registro de autoría, ¿vale? Gestionar el servidor. Los miembros con este permiso pueden cambiar el nombre del servidor y la región. Esto, en lo particular, a mí me parece que no debería dejarse solamente al dueño del servidor, no moderador ni nada, porque al final es cambiar tu nombre. Es decir, el día de mañana te pueden agarrar y cambian tu nombre, Pepito Pérez, como lo he llamado, no me acuerdo ahora, y pueden poner su nombre y decir que es su Discord. Yo no lo haría. Gestionar roles, eso sí, porque al final el moderador debería tener los roles suficientes para poder otorgar un nuevo rol que agregamos. Por ejemplo, nos gusta mucho el Fortnite y agregamos un rol específico de pro de Fortnite, o como le dicen mucha gente en Fortnite, otaku. Entonces, para que alguien pueda cambiar ese rol y no ser necesariamente tú el que lo cambies, puedes darle permiso a tu moderador para que cambie y gestione los roles. Gestionar canales, lo mismo. Esto te deja permitir editar, crear canales, eliminarlos y todo. Como es un moderador, yo creo, en mi opinión humilde, que deberían hacerlo, pero ya depende de cada uno. Igual que expulsar miembros y banear miembros, porque al final, responsabilidad, moderar todo el Discord y ayudarte como puedan a ello. Igual si es un grupo de amigos, puedes dejar a 2 o 3 personas responsables de eso, porque todo para una sola persona al final es mucho trabajo dependiendo de cuánto seáis. Crear invitación y cambiar apodo. Crear invitación, ¿qué hace? Eso que hicimos al comienzo de generar una invitación, lo podrá hacer poco más. Cambiar apodo. Tú cuando te creas una cuenta, por ejemplo, a mí se llama Testilo. Esto de cambiar apodo solo te permite cambiar tu propio apodo. Y si quieres dejar gestionar los apodos, le habilitas esta opción y puedes gestionar cualquiera de los apodos de cualquier. Gestionar emojis, igual. Pueden agregar, dar o lo que sea con los emojis. Entonces, al momento de permitirlo, lo dejan. Webhub. Webhub son pequeños bots que tienes para tu disco, lo puedes generar tú. Y lo que permite esto es poder gestionar la entrada y salida de esos bots. Leer canal de texto y ver canal de voz, esto lo tienes que dejar siempre habilitado por todo, igual que enviar mensajes. Enviar el mensaje de texto a voz, también si te gustaría, lo dejas. Si es un mod, debería tener este permiso porque si alguien se pase y está publicando algo de más, el mod puede actuar y borrar mensaje y advertir o hacer lo pertinente. Igual, como ya le puse antes, pueden expulsarlo o banear a la persona. Insertar enlaces. Depende de los Discord, hay gente que no le gusta que en su Discord pongan enlace, por eso no lo permiten y por eso solo dejan a ciertas personas, por ejemplo, a moderador nada más y a seguidores no, por ejemplo. Luego, leer historias de mensajes y mencionar everyone here y todos los roles. Esto no debería dejarlo por una persona normal porque te pueden estar mencionando a cada rato everyone a cada momento y al final eso para mí es un poquito molesto. Igual no quita que la gente ponga su everyone ni nada, pero así por lo menos evitas que otra persona menos las que tú dejes pongan ese comando. Usar emojis externos, depende si te gusta o no. Hay otros canales, otros Discord que pueden tener emojis que no te gusten mucho, por eso si no te gusta, bloquea esta opción. Añadir reacciones es lo mismo, añadir reacciones con emojis.
como es un moderador, debería poder silenciarlo o ensordecer miembros o moverlos, porque al final el moderador debería estar haciendo esas cositas. Usar actividades de voz y prioridad de palabra. Bueno, eso depende de cada uno. Pero bueno, así tendríamos nuestro rol de moderador. Listo. ¿Vale? Vamos un momento a los emojis. Aquí puedes subir cualquier emoji que tú quieras. Lo subes, solo que tienes un límite de 50 emojis para el servidor free. Moderación. Si quieres poner una moderación fija en tu Discord, o sin restricciones o sin nada, lo pones por acá. Habilitar el registro de A2F. Esto es un factor de confirmación de 2 pasos. Registro de auditoría. Aquí muestra todo lo que va pasando. Mira. Tilo ha creado una invitación. Widget. Ajá, aquí pones el canal de invitación. Entonces aquí, cuando llega el momento de la invitación, siempre van a ir a ese canal. O pueden crear invitaciones de cualquier canal. Pero con esto ya lo limitas. Entonces, por ejemplo, que sea así. Que vayan allá. A bienvenida y regla. El ID del servidor que solo genera automático. Igual que un API. Por si quieres poner esto en tu página web. Para saber cuántas personas tienes en tu Discord. Y así la gente puede unirse directamente. El estado de tu servidor y cuánto puede mejorar. Los miembros, que en este momento solo estoy yo. Las invitaciones que hemos creado. Aquí puedes borrarlas o dejarlas, como tú quieras. Borramos esta. Y la gente que está baneada de tu servidor. Vista general. Aquí puedes cambiar el icono de tu servidor por lo que tú quieras. La región. En mi caso es Europa. Entonces, si no hay actividad en tu canal de voz durante cierto tiempo, tú puedes mandarlo a un canal de voz específico. Entonces lo llamas lounge. Cuando ha pasado 30 minutos lo mandas para allá. Canal de mensaje del sistema, donde va a escribir el sistema. Por ejemplo, puede ser bienvenida y reglas, como tú quieras. Envía un mensaje aleatorio de bienvenida cuando alguien se una a este servidor. Envía un mensaje cuando mejore este servidor. Puedes habilitar cualquiera de estos dos, como tú quieras. O puedes dejárselo a los bots. Ya después veremos algún bomb. En específico, en este tutorial vamos a hacer solo de MEE6 y vamos a mencionar algunos otros que te pueden interesar. ¿Cómo va a notificar a la gente? Si va a notificar por todos los mensajes o solo menciones. Vale, eso sería lo básico de configuración. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Mira, que llamamos vamos a ver los permisos, darle botón derecho del ratón, editar categoría, permisos, y aquí pones permisos avanzados. Roles y le pones que el rol moderador puede enviar, leer y ya. Entonces ahora los moderadores, los que tengan ese rol, podrán verlo. ¿Cómo verificas eso? Venimos acá, ajuste del servidor, roles, y vemos nuestro Discord con el rol de moderador. Y entonces aquí ves que puede ver todos estos, ¿vale? Perfecto. Entonces, pero no puede ver el de sorteo, porque el sorteo solo puede ver yo, el creador. Vamos hacia atrás, perfecto. Y revisamos un poquito. Como asignamos los roles en la categoría, se le asigna a todos los de la categoría esos roles, menos a los que tengan cosas en específico más complejas, como por ejemplo el sorteo. Si vamos a sorteo permisos, aquí sale que no se ha pasado el mensaje. ¿Por qué? Porque este ya se había toqueteado antes y no por categoría. Yo les recomiendo que hagan los cambios por categoría, porque así es más fácil de cambiarlos todos. Y lo único que yo les diría es que si hay alguno que no quieren que lo vea cierto rol de esta categoría, lo hagan así a mano. Escribiendo acá que no, que tiene que verlo no sé cuál rol y cosas por el estilo. ¿Me explico? Restablecer y nos vamos para atrás, vale. Y mientras que si nos vamos a bienvenida y reglas, aquí tiene el moderador con lo que le pusimos: leer mensajes, enviar mensajes, leer historial, por ejemplo. Pues perfecto, tenemos nuestros roles, pero ahora hay una cosa que es muy guapa para todos los servidores, que son los bots. Que los bots te ayudan al 100% con todo lo que tú quieras.
Empecemos con el bot que yo pienso que deberían tener en todos sus servidores y que para mí es uno de los más completitos de todo Discord. Primero que todo, lo buscas MEE6. Le das a entrar, te autorizas poder acceder con tu perfil. Mira, aquí está, ya sale mi pequeño Discord, le das a instalar, ¿vale? Eso te manda a tu Discord, escoges al servidor que quieras mandar este bot, le das a continuar, entonces te va a salir aquí una confirmación de si eres humano, le das clic y entonces a tu Discord se une el... Vale, entonces en tu Discord ahora se ha unido una persona. Mira, el mensaje, un mi salvaje apareció y es el bot, perfecto. Entonces, primero que todo, a los bots normalmente hay que darle permiso de administración. Entonces, sería bueno generarse un rol de aparte para que ellos tengan su permiso de moderación. Primero, vamos con este bot que está completito, como pueden ver. Vale, empecemos por acá. Primero que todo, bienvenida. Aquí configuramos enviar mensaje cuando un usuario se une al Discord. Puedes dejar el que tienes por defecto en tu Discord o puedes tú añadir el que tú quieras, personalizado, que salga la tarjeta de la persona, con el fondo que tú quieras, pero no se puede cambiar a menos que sea el pago. Pero bueno, puedes tener tu tarjeta ahí, aunque no la puedes tocar nada, pero puedes tenerla. Tu mensaje y en el canal que va, bienvenido regla, hey, tal se ha unido, perfecto. Enviar un mensaje privado a cada persona, si quieres también, como dándole la bienvenida o algo así. Dar un rol a los nuevos usuarios, esto te asigna un rol apenas entrar. Por ejemplo, cuando entren, seguidor. Enviar un mensaje cuando un usuario deja el servidor, también puedes configurarlo. Un mensaje de despedida que salga en despedida, solo que como no lo tengo, voy a dejarlo en bienvenida y regla. Y lo mismo, ahí te va a salir cuando la persona se salga del Discord. Siguiente, comandos personalizados. Aquí puedes crear todos los comandos que tú quieres, pero nada más comando de texto. Por ejemplo, escribes Pepito y te dice, hola, soy Pepito. Por ejemplo, ¿quién lo puede usar? ¿Quién no puede usarlo? ¿En qué canales está prohibido? Y todo. Por eso digo que este es un bot muy complejo. No todos los bots tienen tantas cosas para personalizar, ya se los digo yo. Muchos hay que personalizarlo en el mismo chat de tu Discord. Pero bueno, este está muy completito y muy bueno. Busca lo que sea, un comando para buscar anime, Pokémones, YouTube, Twitch, cualquier cosa. Tú pones aquí exclamación anime y pones el nombre. Exclamación Pokémon Pikachu, por ejemplo. Miren. Exclamación Pokémon Pikachu. Y ahí te dice las cosas de Pikachu. El peso, la altura, el tipo. Seguimos. Login. Graba. A este comando te permite grabar la voz. Es decir, te vas a un puerto de voz y pones record. Entonces el bot entra en el canal y va a empezar a grabar todo lo que yo diga. Luego yo le digo stop recording. Y entonces aquí te deja descargar perfectamente el audio que acabamos de generar. Listo. Ayuda. Habilita el comando de help para tu servidor. Dashboards o help. Help te dice todos los comandos que tiene el ME6. Y dashboard el total. Perfecto, sigamos. Temporizadores. ¿Qué hace esto? Añade un temporizador en un canal específico. Por ejemplo, en bienvenida dentro cada un minuto, lunes, martes y miércoles, que escriba soy un temporizador. Más nada. Reacciones a rol. Este a mí me parece uno de los mejores comandos. El único problema es que la versión gratis solo te permite reacción con 2 roles. Es decir, que cuando reacciones a un emoji que pongas ahí, te va a dar un rol en específico. El problema es que solo te deja 2 roles. Hay una solución, hay otro bot que te permite más roles, no es de pago. Este, si quieres poner más, tienes que pagarlo, tienes que comprarlo. Por ejemplo, lo pones en bienvenida. Escribes Riad a tal. Y aquí añades los roles. Añade una reacción, besito. Y añades el rol, seguidor. Listo. Y ya. Puedes añadir hasta 2. Es lo único. Lo añades, guardas
y se publica en tu Discord el mensajito. Si reaccionas, pues te da el rol. Le quitas la reacción, pues pierdes el rol. Listo, sencillo y para toda la familia. En este de niveles personalizas en dónde va a decir el bot que ha subido de nivel la persona y a cuál nivel ha subido, principalmente. Música. Este es increíble. Te vienes a tu Discord, escribes Pokémon Trailer, por ejemplo. Ay, tengo que estar en... Entonces cuando me meto acá, escribo exclamación play. Se viene el bot, está reproduciendo el pequeño trailer que fue el que dejé. Él va a seguir hablando ahí hasta que yo no le dé stop. Sigamos. Todos estos son los comandos de audio, de agregar un archivo, limpiar la cola, haz que el bot deje tu canal de voz, haz que el bot se una a tu canal de voz, y así va, ¿vale? Y aquí dice lo que está reproduciendo. En este momento, como vieron, ya no hay nada, ya lo ha sacado la música que puse. ¿Qué otros bots pueden usar? Pues mira, buscan top.gg y en esta página están todos los mejores bots que pueden tener. El único problema, que ni todos los bots son tan fáciles de configurar como el MEE6. Hay unos que tendrás que meterlos en tu Discord e ir cambiándolos directamente desde tu Discord porque no te dejan, no tiene una aplicación bonita como el MEE6. También interacción llamado Mantaro, que te pone GIF en tu canal, puedes tener una mascota, puedes jugar juegos de Pokémon de adivinar Pokémones, puedes casarte. ¿Qué más tienes? Mira, aquí tienes bot de música, el ME6 sirve, también está este llamado Groovy y más. De moderación, el ProBot está bien, tiene grafiquito y eso, pero después cada uno. Los nuevos bots, los últimos, pero siempre te recomiendo el MEE6 porque es uno de los mejores y es el que tiene casi que todos los discos. Si te sirve mucho ayuda este vídeo, no se te olvide dejar un gran like. Y bueno chicos, esto ha sido todo y nos vemos a la próxima. Hasta luego chicos, chao.